En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les hablaremos de la vizcacha común, roedor de hábitos nocturnos que habita en el sur de Bolivia, el oeste del Chaco paraguayo y el norte de la Patagonia argentina. En cuanto a la flora, estudiaremos a la caña de las Indias o lengua de dragón, planta herbácea cultivada para el uso ornamental por su llamativa coloración. Y por último, visitaremos un museo muy interesante, el Museo Mitológico Ramón Elías. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Lagostomus maximus, español, vizcacha común. Otros nombres: vizcacha de las pampas, vizcacha de las llanuras, vizcacha mora. La vizcacha común es un roedor de la familia Chinchillidae, que habita en el sur de Bolivia, el oeste del Chaco paraguayo y el norte de la Patagonia argentina. Su tamaño corporal orilla los 65 centímetros de largo y unos 35 centímetros de altura. Tiene un peso que puede llegar a los 7 kilogramos en los machos adultos, siendo la hembra un poco más pequeña. No presentan diferencias corporales entre los machos y las hembras. El pelaje de la vizcacha de las llanuras es abundante, con una cabeza grande en relación a su tamaño corporal, con hocico abultado con largos y gruesos bigotes y con dos franjas de pelaje negro que le atraviesan ambos lados de su cara. En el costado y lomo la coloración de su pelaje es gris y en el vientre presenta un pelaje blanquecino cremoso. Sus patas son cortas, con dedos y uñas fuertes adaptadas para cavar. La cola de la vizcacha es corta con pelaje largo y erecto en su parte superior. Su cola se desprende fácilmente. Esto lo ayuda a escapar de sus predadores naturales como los tigrillos y los zorros. La vizcacha mora es de hábitos nocturnos y pueden vivir en grupos de hasta 50 individuos. Pasan el día en madrigueras llamadas vizcacheras, que construyen en alguna elevación del terreno en donde está la boca de entrada de la madriguera. La misma se distribuye en túneles y cavidades que pueden alcanzar un radio de 20 metros de la boca de entrada y una profundidad de 3 metros. Su alimentación se basa en todo tipo de vegetales. Tal es así que en los alrededores de donde se encuentra una vizcachera se ven enormes peladares en la vegetación inferior, esto por la acción alimenticia de las mismas. Aunque solo tienen 2 crías al año y una prolongada gestación, la tasa de supervivencia de sus crías es muy alta. Es por eso que ante su alta densidad poblacional tiende a convertirse en animales problemas en los cultivos y en las pasturas. Es un animal que siempre fue combatido en su población por el hombre.
por tener una alta injerencia en los volúmenes de vegetales, tal es así que hasta en parques nacionales en la Argentina se ha combatido, llegando en algunos casos a extinguirse zonalmente. La carne de la vizcacha es buena para degustarla en recetas de comidas como el escabeche, vendiéndose en forma artesanal en ciertos lugares de la Argentina. Aunque no es considerado un trofeo, muchos cazadores deportivos practican su caza deportiva en Argentina y Uruguay, donde fue introducido, siendo el arte de la caza una forma de regular a esta especie. La vizcacha es un animal que forma parte de la cadena trófica alimentaria, por lo que su presencia en los ecosistemas en donde habita es indispensable, siempre y cuando sus poblaciones no aumenten desmedidamente. Su densidad poblacional es muy buena en el oeste del Chaco paraguayo y en el control poblacional de esta especie debería intervenir el hombre con herramientas de conservación como la cacería deportiva. Este bloque fue presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Cana indica, español, caña de las Indias. Otros nombres: platanillo, platanillo de Cuba, seña india, cañacoro, achira, lengua de dragón. Es una especie de la familia Canaceae, de los trópicos y subtrópicos de América. Son plantas herbáceas de hasta 1,5 metros de altura, bien erectas, robustas, con un rizoma tuberoso grueso y sin ramificación. Tiene unas hojas grandes verdes de color verde fuerte, de forma alterna dispuesta en espiral, con bultas en la versación, de gran tamaño, abalanceoladas, envainadora en su base con márgenes enteros. La lámina tiene el nervio central bien destacado y numerosos nervios laterales paralelos. Sus flores son de color rojo fuerte en forma de racimo y panícula terminal, con cincinos de 1 a 2 flores muy llamativas, bisexuales, asimétricas y bracteadas. Su cáliz posee 3 sépalos verdes purpúreos, libres y persistentes en el fruto, dispuesto en espiral. La corola tiene 3 pétalos, uno de menos tamaño que los otros 2 y unidos juntos con los estambres, formando un tubo que puede ser corto o alargado. Sus semillas son esféricas, de unos 3 milímetros de diámetro y muy duras. Estas deben ponerse en remojo unas 48 horas antes de ponerlas en el almácigo. Las cañas de las Indias son propias de los países de América de climas cálidos y estas requieren de calor para vegetar. En invierno no muy crudos, los rizomas pueden permanecer en el suelo durante estos inviernos. Es una especie cultivada para el uso ornamental, por su llamativa coloración, y existen unas 12 especies de la familia de las Canaceae, de las cuales todas son cultivadas en América y el Viejo Mundo para el uso decorativo de parques y jardines. En los cultivos no se escatima la humedad durante el periodo de crecimiento.
son plantas muy visitadas por los colibríes, pues se alimentan del néctar de sus flores. Su principal amenaza es la deforestación de los remanentes boscosos de la región oriental. En Paraguay se las encuentran en las periferias boscosas del Chaco húmedo y bosques de la región oriental. Su cultivo es una alternativa sustentable como planta ornamental para las familias rurales. Este bloque fue presentado por Pamosa, en servicios lo mejor para GWM, vehículos 4x4 y 4x2. Solo 20 kilómetros de Asunción, en la ciudad de Capiatá, se encuentra el Museo Mitológico Ramón Elías, justo a la vera de la ruta Mariscal José Félix Estigarribia, un sorprendente espacio cultural e histórico. Este museo es único. Se cree que no existe otro semejante en el mundo. Fue creado por Ramón y Elsa Elías y se inauguró en 1979. El edificio fue construido por Ramón Elías, especialmente para el museo, diseñado en estilo colonial y con material de antiguas construcciones, algunos de los cuales tienen más de 300 años y provenientes de más de 14 pueblos. El museo cuenta con 3 salas que ilustran acerca de 3 periodos de la historia paraguaya. En la primera, la Guerra de 1870 y la Guerra del Chaco. En la segunda, objetos de arte sacro de las épocas jesuitas y franciscana. Y la última, dedicada a los mitos y leyendas guaraníes, así como Yacyretá, Pombero, entre otros. Durante sus correrías por el interior del país en pos de antigüedades que adquirir y restaurar para su comercialización, Elías tuvo la oportunidad de departir con muchas personas ancianas de notables memorias históricas y en sintonía con el mundo ancestral increíblemente poblado de mágicos habitantes. Don Ramón se interesaba en todo lo antiguo. Cuanto más extraño y curioso, mejor. Cada hallazgo era como la piedra filosofal para trazar las pistas que conducen al escenario de nuestra esencia. Sin lugar a dudas, este inquieto artista tenía buenos ojos para hallar piezas de valor o significación en cualquier rincón olvidado de antiguas casas solariegas. Las más de las veces en montón de cachivaches, en galpones derruidos y en montañas de objetos que duermen su soledad debajo de viejos y frondosos árboles del patio. Indagaba la historia de los objetos, en especial de los más raros y singulares. Soñó en una morada que prestara un marco adecuado, que sintonizara tanto con sus creaciones como los objetos guaraníticos, coloniales, franciscanos, jesuíticos y con las de las 2 guerras internacionales que afrontó el Paraguay. Y juntó maderamen, tejas, tejuelas, ladrillones de los edificios añosos que demolían los depredadores del pasado. Con esos materiales, testigos de tantas historias y leyendas, levantó el museo.
Él diseñó y dirigió la construcción y ornamentación. Ahí están los objetos que mencionamos y seres mitológicos que tuvieron tiempo de ver la luz. Otros no pudieron salir de su imaginación, porque un accidente automovilístico cegó su vida en la plenitud de su capacidad creadora. Actualmente el museo es atendido por la señora Elsa de Elías y sus nietas. 4.000 personas al año visitan el lugar, de los cuales unos 500 son turistas extranjeros. Hay un libro editado en Alemania sobre la historia y el acervo del museo y la cultura paraguaya en general, y otro en castellano de Pedro Encina Ramos. La entrada posee un costo simbólico y se encuentra abierto todos los días, excepto los domingos a la tarde, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Así que cuando pase por la Ruta 2, haga una parada en este lugar, que guarda una infinidad de riquezas históricas de nuestro querido Paraguay.